Muy buenas tardes. Es un gusto para mí darles a todos nuestros asistentes la bienvenida al conversatorio Mujeres en Ciencia y Tecnología. Este conversatorio lo vamos a tener en el marco de la Semana de la Mujer, una semana muy importante por todo ese reconocimiento que en los últimos días y en los últimos años se ha hecho a ese papel de la mujer en la ciencia y la tecnología. Hoy tengo el honor de moderar esta charla con mujeres líderes cuyas vidas están altamente comprometidas con esto de la ciencia y la tecnología y por supuesto con la igualdad de derechos, espacios y oportunidades para las mujeres en este campo. En este conversatorio contaremos con la presencia de la doctora Ana Franchi, presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina, la doctora Josefina Takahashi, miembro del Comité Pro Mujer en CTI del CONCITEC de Perú, la doctora Mabel Torres, exministra de Ciencia y Tecnología de Colombia, y la doctora Paola Vega Castillo, ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. La moderación va a estar a cargo de mi persona. Yo soy el ingeniero Roberto Carlos Hincapié Reyes, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI. Yo quiero resaltar desde el punto de vista de ACOFI y agradeciendo el que nos hayan invitado a la participación en este foro, y es la importancia que ha tenido, la relevancia que ha tenido el tema de la mujer en ingeniería y en general en ciencia y tecnología para la asociación. Hemos hecho un evento el año anterior donde todo el trabajo fue alrededor de ese esfuerzo, de esa participación de la mujer alrededor de esto, apoyando a la Cátedra Matilda y en un trabajo articulado con Confedi y con la CSEI. Paso a presentarles de una manera muy resumida a nuestras invitadas, ya que todas ellas cuentan con un amplio currículo de vida. Empecemos por Ana. Ana Franchi es investigadora superior del CONICET, licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Su tema de investigación es la salud reproductiva y concentró su especialidad en la fisiopatología del embarazo y el parto. Se especializó además en la situación de las mujeres en los organismos de ciencia y tecnología. Realizó más de 160 publicaciones en revistas científicas arbitradas. Es presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología e integrante del grupo Ciencia y Técnica Argentina. Fue presidenta de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y también se desempeñó como miembro de la Comisión Evaluadora de la Comisión Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud de la Nación. Continúo con Josefina Takahashi, quien nos aparece en una imagen aquí. No tuvimos forma de poner que su cámara nos funcionara de manera permanente. Ella es presidenta del Comité Pro Mujer CTI del CONCITEC desde marzo del 2021. Es miembro del directorio de CONCITEC del Consejo Nacional Superior de CTI de Perú. Es rectora emérita de la Universidad Científica del Sur, presidenta de la Junta de Administración de la Fundación Peruana de la Naturaleza. Es miembro del directorio del grupo EDUCAT entre la Universidad Científica y el Instituto CICE. Es miembro del directorio del Instituto Humboldt Marino y Acuícola y es miembro del Consejo Asesor de la WWF World Wildlife, el Fondo Mundial para la Naturaleza de Perú. La doctora Mabel Torres. Mabel es bióloga y química de profesión. Cuenta con un magíster en microbiología de la Universidad del Valle, magíster en innovación y emprendimiento, con doble titulación Business School OES de la Universidad de Barcelona en España. Tiene un doctorado en ciencias biológicas de la Universidad de Guadalajara y un postdoctorado en bioprospección y sistemática de hongos de esa misma universidad. Tiene una estancia postdoctoral en Noruega. Mabel fue ministra de Ciencia y Tecnología de Colombia y se ha desempeñado como docente universitaria en la Universidad Tecnológica del Chocó, en Colombia. Ha sido galardonada con múltiples reconocimientos, de los que se destaca el reconocimiento Women for Science L'Oreal de la UNESCO. En 2019, Mabel Torres fue elegida como Afrocolombiana del Año en la categoría de Ciencia y Tecnología por el INS en la categoría César Uribe Piedrahíta. Y finalmente la doctora Paola Vega Castillo. Paola Vega es ingeniera electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Recibió una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico con la que cursó su maestría en microelectrónica y microsistemas de la Universidad Técnica de Hamburg-Harburg en Alemania. Obtuvo su doctorado en microelectrónica en el Instituto de Nanoelectrónica y Electrónica Médica de la misma universidad, convirtiéndose en la primera mujer costarricense en obtener un doctorado en electrónica. Realizó su postdoctorado en el mismo instituto. Investigó en el tema de circuitos integrados de alta frecuencia para aplicaciones biomédicas.
Sus intereses de investigación son MEMS, micro y nanoelectrónica para aplicaciones biomédicas y biológicas. Y en la universidad donde estudió también ejerció como docente del programa de bachillerato en Ciencias Generales de la Ingeniería. Paola es catedrática de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde ha laborado desde 1999. Fue fundadora y coordinadora del programa de maestría en Ingeniería Electrónica y del programa de investigación en nanotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Trabajó en la creación y puesta en marcha de las primeras. Desde julio de 2015 hasta mayo de 2018, se desempeñó como vicerrectora de investigación y extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde promovió el fortalecimiento de la investigación y la extensión, la implementación de esquemas de internacionalización de la investigación, la vinculación con sectores nacionales y el aumento de la producción científica. Y desde mayo de 2018 hasta 2020 laboró como viceministra de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Desde 1 de junio de 2020 se desempeña como ministra en el área de Ciencia, Tecnología, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Entonces, a todas ustedes un gusto tenerlas por acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros este espacio de diálogo y reflexión. Entonces, para comenzar, para entrar en materia finalmente dentro de este foro, les quisiera preguntar sobre ese panorama que tienen las mujeres en ciencia y tecnología en América Latina. Por lo tanto, les quisiera comentar o preguntar si nos pueden dar un esbozo, un panorama de esa realidad en los países, o sea, en sus propios países. ¿Cómo es la situación en cuanto a las vocaciones, el acceso a las oportunidades de desarrollo y esa capacidad de alcanzar lugares de liderazgo en ciencia y tecnología en cada uno de sus países? Entonces, la idea es que vamos a tener el orden que primero nos responde Ana, después de Ana nos respondería Josefina, después de Josefina Mabel y terminaríamos con Paola. ¿De acuerdo? Tenemos para esta respuesta un tiempo de más o menos unos 4 minutos. Entonces, adelante. Muchas gracias. Comenzamos con Ana. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, la Argentina tiene ciertas particularidades en ciencia y tecnología. De las personas dedicadas a ciencia y tecnología, en la Argentina la mayoría son mujeres. En el CONICET, particularmente, el 53% de nuestros investigadores son mujeres, el 60% de nuestros becarios también son mujeres. Eso parecería que tenemos todo resuelto, pero estamos muy lejos de eso. Nosotros en el CONICET tenemos una carrera del investigador, que es donde se ingresa una vez que las personas han hecho su doctorado y su postdoctorado, se ingresa por un concurso evaluado por comisiones disciplinarias y por una junta de evaluación, y se entra, tiene 5 categorías. La categoría más baja es la de investigador o investigador asistente, que aún tiene una dirección, y así vamos avanzando hasta llegar a la categoría más alta, que es la de investigador o investigadora superior. Las mujeres son mayoría en las categorías más bajas, investigador asistente e investigador adjunto. Sin embargo, en el caso de investigador o investigadora superior, solo representan alrededor de un 24% de las personas que están en esa categoría. O sea, piensen que hay 53% de mujeres, sin embargo, en la categoría más alta no llegamos ni a la cuarta parte. Ese es un punto que coincide también con lo que pasa en las universidades. En las universidades tenemos mayoría de estudiantes, mujeres, mayoría de docentes, mujeres, pero cuando llegamos al cargo más alto, que es en Argentina es el de profesor o profesora titular, ahí ya empezamos a estar en minoría. Y esto se complica bastante más cuando hablamos de los lugares de gestión. El CONICET tiene aproximadamente 310 unidades ejecutoras, que es como nosotros llamamos a los institutos de investigación, y solo el 25% de ellos están dirigidos por mujeres. O sea, volvamos a pensar, 53% de investigadoras, 60% de becarias, pero los institutos de investigación, solo una cuarta parte están dirigidos por mujeres. A su vez, el CONICET tiene un directorio compuesto por 8 personas, 4 de ellas elegidos por votación por sus colegas, tomando un representante de las 4 grandes áreas del CONICET. Uno representa, por otro lado, uno representa a la industria, otro a las instituciones del campo, las provincias, o sea, lo que nosotros, ustedes llaman estados, pero nosotros llamamos provincias, y otro a las universidades. De esas 8 personas, solo 2 son mujeres, de nuevo estamos en la cuarta parte. Y en el caso del presidente o presidenta, que es designado por el Poder Ejecutivo,
En 64 años del CONICET, yo soy la segunda presidenta. En el caso, si miramos de nuevo las universidades, donde, como les dije, hay 60% de estudiantes, aproximadamente 60% de docentes mujeres, tenemos solo un 11% de rectoras. Grandes universidades de la Argentina, como la Universidad de Buenos Aires, nunca han tenido una rectora. Entonces, la dificultad, y creo que debemos coincidir seguramente cuando hablen las compañeras que me siguen, la dificultad no es el ingreso, sino la promoción de las mujeres en las instituciones de ciencia y técnica, en las universidades y sobre todo el acceso a los lugares de gestión. Ahora, si nosotros miramos un poquito más fino y hablamos un poco de ciertas disciplinas, las ingenierías, la informática, la matemática, la física, ahí baja muchísimo el porcentaje de estudiantes mujeres. En las ingenierías andan alrededor de un 24, un 25%, poquísimas decanas de facultades de ingeniería. La verdad que todavía lo que se llama disciplinas STEM es uno de los lugares más difíciles de ser penetrado por las mujeres. Entonces, ese es un tema que también tenemos pendiente. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, algo que se viene viendo desde mucho tiempo es gran parte el tema de que los cuidados de los menores, pero no solo de los menores, sino también de los mayores, está a cargo mayoritariamente de las mujeres. Esto claramente se vio durante esta pandemia que ha sufrido todo el mundo, donde han bajado muchísimo la cantidad de trabajos publicados, trabajos científicos publicados, donde el protagonismo tenían las mujeres. Entre un 20 y 30%, dependiendo de los países, ha disminuido la cantidad de trabajos protagonizados por mujeres, claramente asociados a los temas de cuidados. Y eso hace que quizá una investigadora, una profesora, no quiera quizá presentarse a un cargo de gestión porque tiene que hacer su investigación, dar las clases, y además el cargo de gestión significa una tarea ya muy, muy compleja para quien además se encarga de los cuidados de menores o de mayores. Así que más o menos es el panorama que tenemos en la Argentina. Gracias. Muchas gracias, Ana. Josefina, ¿qué nos cuentas tú desde el lado de Perú? Bueno, mira, en muchos aspectos muy similar al caso de Argentina, ¿no? En cuanto al número de estudiantes, efectivamente en este momento tenemos carreras, incluso las de carreras de ciencias STEM, que superan el 60% tranquilamente de estudiantes mujeres, ¿no? En años anteriores este número era mucho menor, incluso dado a que ha habido cambios. Creo que una cosa muy importante es el tema del liderazgo, como se menciona. Cuando el liderazgo está a cargo de mujeres, sobre todo, por primera vez en muchos años tenemos aproximadamente 10% del total de rectores que son mujeres, que no es nada realmente 10%, pero por muchos años teníamos una o dos de repente, y en universidades privadas. En públicas, finalmente se tiene una rectora después de 476 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso demuestra claramente, ¿no?, que hay cambios. Afortunadamente tenemos un mayor número de vicerrectoras acá de investigación en este momento, ¿no?, que han venido, no necesariamente acompañando a las rectoras en todos los casos, pero eso se ha incrementado también significativamente. Pero las cifras, claro, son diferentes que en la Argentina en cuanto al número de investigadoras registradas, sobre todo, continúa siendo menor del 40%, ¿no? Y de estas, solamente un 25-28% son en carreras STEM, y 10 a 12% aquellas que están relacionadas a carreras tecnológicas como informática, las digitales y las de biotecnológicas. Eso nos pone en una tremenda desventaja también, ¿no? Por otro lado, la situación de las mujeres, al igual que en muchos países de los nuestros durante la pandemia, pero Perú sobre todo, porque yo estuve revisando data a nivel global, Perú es uno de los países que más mujeres han perdido el trabajo a raíz de la pandemia. Y una de las causas es también el bajo conocimiento o competencias en el tema de tecnologías digitales. Y ahí
esto va acorde con lo que pasa, que hay mucho menor número de mujeres trabajando o estudiando en carreras de ingenierías tecnológicas o biotecnológicas, etc. Realmente eso ha sido muy, muy claro. A ver, por otro lado, tenemos una ley universitaria que tiene una serie todavía de observaciones, pero una de las cosas importantes para Perú es que por primera vez se ha exigido que el tema de investigación sea una tarea de las universidades, realmente. Entonces, eso ha obligado a las universidades a invertir más en investigación, ¿no? Y favorecer de alguna manera los resultados. Las cifras ya lo demuestran, que hoy en día tenemos mucho más publicaciones por universidades que anteriormente no se daban. Y entre ellas incluso en muchas universidades públicas, que son las nacionales, ¿no? Que tenemos 54 en este momento licenciadas, y en algunas de las privadas. Los números están cambiando, eso nos hace ver un futuro más prometedor. Tenemos todavía diríamos, un desbalance claro en el desarrollo de las ciencias a nivel nacional. Ustedes saben que Perú es un país grande, además con regiones donde los desarrollos no son muy parejos de ninguna manera, entonces, pero, como digo, de alguna manera la ley universitaria ha favorecido a que universidades públicas también, que son las que predominan en el interior del país, hoy en día estén realizando más investigación. Y en ese sentido, por ejemplo, lo vemos graficado en el Comité Pro Mujer, que estamos incorporando mucho más mujeres que trabajan en regiones. Y entre ellas tenemos un instituto, efectivamente, porque no hay institutos de investigación liderados por mujeres, pero el Instituto de Investigación de la Amazonía, que es uno de los más grandes que tenemos, afortunadamente actualmente es mujer y ya en su historia ha tenido mujeres. Entonces eso es un buen indicador en ese caso de ese instituto, pero tenemos que cambiar, hay mucho todavía que recorrer, nos falta realmente todavía seguir avanzando y hacer que programas que son alentadores, que creo que después podemos conversar más, porque tenemos que seguir incentivando que las adolescentes se interesen en carreras de ciencias, porque es ahí donde tenemos un problema, porque nos faltan docentes mujeres en ciencia, tanto en colegios como en universidades. No sé si ese sería el panorama general que tenemos en este momento en el Perú. Está muy claro. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Josefina. Mabel, ¿y qué nos cuentas tú del lado de Colombia? ¿Cómo ves tú el aspecto desde el país de Colombia? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes y siempre valoro mucho esta cátedra Matilda porque nos pone en el tema, ¿no? Tenemos que insistir y reinsistir. Yo voy a hablar poquito de cifras porque creo que el panorama en América Latina es muy parecido. Por ejemplo, la cifra más grande que tenemos nosotros es que solamente el 38% de investigadoras son mujeres. En Colombia tenemos en la base de datos aproximadamente unos 17.000 investigadores y solamente el 38%, 37 a 38% de esos son mujeres. Pero a mí me gusta convertir esas cifras, digamos, en oportunidades, ¿sí? Y es que, sí, Colombia ha avanzado bastante porque en los últimos 10 años se han generado programas para la inserción de investigadoras, sin embargo, siguen habiendo esas limitaciones, y es que a pesar de que cada vez más mujeres están optando por una carrera científica, hay algunas barreras que les impiden estar más activas como deberíamos. Por ejemplo, si nosotros medimos el número de publicaciones en donde el autor principal es normalmente un hombre. O sea, en Colombia eso sigue ocurriendo y eso ocurre básicamente por la función multitareas que asumimos las mujeres. Aún así, esa brecha en los últimos 5 años se ha ido cerrando. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de posición de liderazgos,
En los últimos 4 años, por ejemplo, Colombia ha intentado incluir el término de paridad, y es la inserción efectiva de las mujeres en puestos de liderazgo, tanto empresariales como en temas universitarios, pero sin embargo, vuelvo y recalco, siguen abriendo esas brechas cuando hablamos, por ejemplo, del tema de rectores. Es increíble, la universidad más importante de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, solamente hasta hace 4 años tuvo su primera rectora, o sea, la primera vez en la historia que la Universidad Nacional de Colombia tiene una mujer rectora. Y esto ocurre en muchos territorios, de hecho, eso no ha ocurrido en muchas universidades en donde hayan tenido la primera mujer rectora. Y les voy a contar una anécdota, porque a mí me gusta llevar estas cifras de contenidos. Yo hace 8 años, digamos, como en un arranque, decir, quiero aportar a cambiar cosas en la universidad, me presenté a la rectoría de la universidad. Y cuando fui a firmar el acta de inscripción, el acta decía, a la hora tal, del día tal, se presentó el señor tal. Y yo le dije a la que se estaba inscribiendo, a mí me da mucha pena con usted, pero como yo no soy señor, sino señora, espero que esto no me invalide, con el lapicero coloque señora tal, ¿no? Entonces, todos los rectores han sido hombres y no se concibe en un acta que diga la señora o el señor rector, ¿no? Él se inscribe a la postulación de la rectoría. Entonces, miren que conceptualmente y todavía en esa visión existe ese imaginario de que los rectores tienen que ser hombres. Por el otro lado, yo quiero poner aquí, yo sé que todos los que me escuchan siempre dicen, esta mujer con sus temas regionales. Cuando nosotros hablamos del acceso, que es parte de la primera pregunta, de ciencia, tecnología e innovación de las mujeres, esto lo tenemos que desmenuzar muy bien desmenuzado, porque una cosa es hablar del acceso de mujeres de ciencia, tecnología e innovación en las ciudades grandes de los países, hablar de ciencia, tecnología e innovación en los territorios y en las periferias. Les voy a poner otro ejemplo en el tema de mujeres en posiciones de liderazgo. Una universidad X en Colombia, justo por este tema de cerrar brechas y para insertar más jóvenes en temas de ingeniería y ciencias, en las carreras STEAM, abrió un programa, exitoso el programa, en el que invitaban a jóvenes de los territorios. Era solo un programa para jóvenes de territorios a postularse a la universidad en una de las mejores universidades de Colombia. Efectivamente, el programa se abrió y el éxito del programa en su primer año estuvo por debajo del 40% de lo que la universidad le esperaba. Y les voy a dar un solo dato. Los chicos no tenían acceso y las chicas a llenar un formulario. Entonces, hay unas limitaciones que van mucho más allá para tener posiciones de liderazgo, por ejemplo, como la democratización de la participación. O sea, hay oportunidades que parecen oportunidades que al final no son oportunidades. Entonces, esta brecha de la regionalización es importante determinarla en nuestros programas y lo comento porque nosotros podemos incidir, digamos, como ministros, como parte del CONICET en estos temas, y es mirar un poco más allá cuál es la situación de los temas regionales. Y aquí quiero de una vez conectar con esto que ya se me está acabando el tiempo, y es el acceso a la educación superior. Muchas de las mujeres que entran a la universidad, sobre todo las mujeres de regiones, vienen con algunas dificultades. Pero imagínense que muchas mujeres que entran a ciencia, tecnología e innovación no estudian, entre comillas, en las universidades reconocidas del país. Por lo tanto, el relacionamiento es bajo, ¿cierto? Me llamo relacionamiento cuando se refiere a posiciones de poder. Cuando nosotros hablamos en Colombia de una universidad X y sabemos que los hijos de familia estudian ahí, pues sabemos que cuando esa persona sea presidente, pues ellos van a poder ser ministro. Mi caso fue excepcional. Yo no tenía ningún relacionamiento en las altas esferas. Ha sido un tema de visibilización y del trabajo que he venido haciendo. Son los lugares que me he ido tomando, pero eso no es el caso para todas las mujeres en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, este nivel de relacionamiento, esta oportunidad de conectarse con personas que tienen otras conexiones en las esferas políticas, académicas del país, pues de una vez está limitando a las mujeres a participar de estos espacios de decisión y estos espacios de liderazgo. Entonces, hay como varios niveles, digamos,
para que realmente la mujer alcance esos espacios de posición, y no es un tema ni de competencias ni de habilidades, es un tema de oportunidades y de entornos empáticos para que las mujeres se puedan desempeñar de una manera efectiva. Y finalmente, quiero cerrar diciendo que hay que derrumbar las narrativas. Esa es ¿cómo se llama? Mi insistencia siempre. Hay que construir esos imaginarios, hay que empezar a romper esas barreras que a veces parecen invisibles, porque alguna vez yo trabajo con temas de empoderamiento femenino en temas de STEAM, y alguien me decía, pero ¿usted por qué quiere obligar a las mujeres a que sean científicas o que sean ingenieras o que sean matemáticas si ellas no quieren? Yo le digo, yo no estoy trabajando para obligar, lo que estoy trabajando es para construir un empático en donde la decisión se haga de manera libre, voluntaria y consciente. Que como mujeres tengamos la oportunidad de decir, ah, no, este sí es un campo para mí, o este no es un campo para mí, pero lo puedo decidir, no porque me lo impone la sociedad. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mabel. Y Paola, tú nos das la imagen desde Costa Rica. ¿Cómo lo estás viendo tú desde allá? Sí, gracias. Bueno, en nuestro caso, igualmente, ¿verdad? Cuando uno ve los números, por ejemplo, de investigadoras, decimos, tenemos 45% de mujeres, 55% de hombres, pero cuando vemos cuáles mujeres de esas lideran sus proyectos de investigación, el panorama es muy diferente. Y conforme avanzamos en grado académico en general, y todavía peor en los campos STEM, entonces vemos que, por ejemplo, ya llegando al nivel de doctorado, la proporción de hombres a mujeres es 80% hombres, 20% mujeres. Y si seguimos, ¿verdad? Postdoc, muy poca gente lo tiene, ¿verdad? Y se hace peor la brecha. Por otro lado, vemos que las mujeres son en este momento alrededor del 60% de las personas graduadas universitarias. Eso quiere decir que el problema es que, aunque se están graduando más, están eligiendo carreras que no tienen que ver con STEM y que lamentablemente están relacionadas con campos cuyo espacio laboral está agotado desde hace muchísimos años. Y vemos, por ejemplo, que en temas tan importantes como las tecnologías de información y comunicación, específicamente en el campo de la informática, en algún momento, hace 10 años, tuvimos 25% de participación de mujeres. 10 años después tenemos 19%. Entonces, lejos, es una cosa muy irónica y contradictoria que lejos de reforzar la participación femenina en campos como las tecnologías digitales, más bien la brecha se está ampliando, siendo estas, como dice la gente, las carreras del futuro, ni siquiera del futuro, las de hoy, porque hay más bien en nuestro país una gran demanda de técnicos e ingenieros, técnicas e ingenieras en este campo, y que no está siendo llenada, pero las mujeres siguen consistentemente eligiendo aquellas carreras donde ya no van a encontrar trabajo, y si lo encuentran con una remuneración muy baja. Entonces, tenemos un gran reto en ese sentido. Si vamos al tema de los puestos de toma de decisión, pues por supuesto, lamentablemente, esas brechas se ven allí también, ¿verdad? No hemos logrado una nivelación en eso, una equidad de participación, una igualdad más bien de participación. Vemos también, por ejemplo, bueno, una cosa que a mí me parece muy importante en este caso es que nuestro actual presidente, don Carlos Alvarado, tuvo la visión, por ser una persona que tiene absolutamente claro este tema, tuvo la visión de decir, en mi gabinete y en todos los puestos de toma de decisión, en juntas directivas, en todos los lugares, debemos respetar la paridad. Entonces, es uno de los criterios que se consideran. Hay que sustituir a alguien en una junta directiva, en un puesto de toma de decisión, veamos cómo está el balance entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y aprovechemos la oportunidad para balancear la situación. Y de hecho, el gabinete tiene sus colaboradores más cercanos, ¿verdad? Ministros y presidentes ejecutivos, tienen una conformación paritaria. Esto porque se necesita dar el ejemplo desde arriba, y también porque hay una excusa muy grande. A veces cuando se dice, bueno, pero es que, ¿cuál mujer vamos a poner aquí? No hay mujeres para esto, no hay mujeres preparadas. No, hay mujeres preparadas. Lo que pasa es que, como bien dice Mabel, muy acertadamente, no han sido visibilizadas y no tienen las mismas conexiones y oportunidades
que muchos hombres. Entonces, el buscar esta paridad hace que tengamos que empezar a rastrear, ¿verdad? Hablando de como sector público, como país, etcétera, dónde, quiénes y cuáles son esas mujeres que están preparadas para estos puestos que tal vez no han tenido nunca la oportunidad y darles esa posibilidad. Entonces, esa es una medida muy importante porque estamos hablando de que ahora sí, las decisiones de muchas instituciones están considerando de una manera mucho más consciente el tema de la equidad de género, el tema de la igualdad, el tema de la paridad, y se están impulsando muchas acciones porque, vamos a ver, también en su cabeza, en sus posiciones claves, tiene mujeres que tienen claro el tema y que están dispuestas en colaboración con los hombres también, porque también hay que decir que hay hombres que obviamente nos apoyan a impulsar esto. Incluso interesante mencionar, tal vez, aprovecho para comentar, que se creó una red pública de hombres apoyando, ¿verdad?, la equidad de género en el sector público. Porque también cuando las mujeres tienden a defender estas posiciones, muchas veces lamentablemente son atacadas por eso. Entonces, los compañeros hombres del sector público dijeron, no, pero ¿qué es eso? Yo también, ¿verdad? Yo entiendo también que la equidad y la igualdad son importantes y yo también estoy a favor de eso. Entonces, quiero visibilizar mi posición y mostrar que más bien lo normal es que las mujeres tengan, ¿verdad?, una representación de 50% en todo, porque son el 50% de la sociedad. Vemos también que, digamos, hay algunas dificultades de acceso a ciertas oportunidades de educación por temas geográficos, como también señalaba Mabel. Por ejemplo, cosas como universidades donde había mujeres que no podían estudiar porque a pesar de haber ganado el examen de admisión, sus familias no tenían los medios económicos para pagarles el traslado a la ciudad donde estaba la universidad y su manutención allí, pero resulta que la universidad tenía residencias estudiantiles para hombres y no para mujeres. Entonces son cosas que parecen, o sea, que en el momento la gente no es consciente de ellas, pero cuando empezamos a ver los casos específicos, uno dice, ¿cómo es posible que las residencias fueran solo para hombres? ¿Cómo es posible que no se pensara que iba a haber mujeres también que querían estudiar en la universidad y que necesitaban también un lugar de residencia, un apoyo de este tipo por parte de la universidad? Entonces, por otro lado, también vemos que en el tema de emprendimiento, cuando uno habla de emprendimientos de base tecnológica, pues se tiende a pensar que la mayoría están liderados por hombres y probablemente así es, pero nuestra experiencia ha sido con un reciente piloto que se ha realizado en nuestro país, que hay muchas más mujeres emprendedoras de base tecnológica de lo que pensábamos. Y esas son buenas noticias. Pero cuando uno ve los instrumentos de financiamiento, en general para emprendimientos, típicamente están dirigidos a emprendimientos de subsistencia y además de esto, cuando se piensa en ese tipo de emprendimientos, lo que uno ve en la propaganda de estos facilidades económicas para el emprendimiento, lo que ve son mujeres vendiendo comida, mujeres con su máquina de coser, mujeres, ¿verdad?, la máquina de tejer, eso es la imagen que venden, ¿verdad? Y como que no existe todavía ese posicionamiento en la banca de imaginar a las mujeres también como emprendedoras de base tecnológica. Entonces, es el tipo de cosas que hemos observado a lo largo de esta administración. Sin duda, lo que vemos es que la mayoría de las acciones se han concentrado en el tiempo en atraer a las niñas y las mujeres jóvenes hacia carreras STEM, lo cual está muy bien, pero nos hace falta reforzar las acciones no solamente del ingreso a estas carreras, ya sean técnicas o universitarias, sino las acciones tendientes a apoyarlas para su graduación, las acciones tendientes a colocarles de una mejor manera y con mejores condiciones en el mercado laboral, y después que estando en el mercado laboral, ya sea público o privado, puedan ascender hacia puestos de toma de decisión. Y por supuesto, como decíamos, el tema de emprendimiento, así como el acceso de las mujeres a la información y a la oportunidad de apropiarse de los beneficios de la ciencia y la tecnología y de aportar tanto en las soluciones, crear las soluciones por medio de la ciencia y la tecnología, como en aportar su punto de vista desde las necesidades que deben ser resueltas por medio de la ciencia y la tecnología
y cómo estas necesidades deben más bien incluir el enfoque de género, considerar las necesidades particulares de las mujeres y en general el efecto multiplicativo que eso tiene en la sociedad. Perfecto, pero aquí hay un tema muy interesante que ustedes acaban de plantear, porque dentro de lo que Mabel mencionaba, pues había un tema muy claro y es que no es un tema de capacidades, ¿cierto? Las capacidades están, es un tema de abrir esas oportunidades. Usted mencionaba también ahorita las brechas, visibilización y conexiones que tienen muchas veces los hombres, pero que las mujeres no para poder alcanzar. Ustedes mencionaron una escala muy gradual entre las mujeres que empezaban en su carrera en ciencia y tecnología frente a las que llegaban a una posición de liderazgo. Entonces yo creo que Paula se me adelantó un poco con la pregunta que les tenía enseguida, pero de pronto puedes complementar algo más. Y es, eso no se va a lograr de manera espontánea, esa mejora. Necesitamos políticas públicas. ¿Qué están haciendo en este momento o qué planes tienen dentro de sus países para mejorar eso? Yo creo que Paula ya nos intuyó alguna. Voy a comenzar contigo si de pronto no quieres complementar, aprovechando que vienes con esa línea ya de presentación. ¿Qué política pública específica hay en este momento o está plan en el corto plazo hacer en sus países para mejorar esto? O sea, ¿qué están haciendo los países para mejorar esos indicadores? Perfecto, sí, muchas gracias. Para contarles, esto es, digamos, una serie también de observaciones y conclusiones a las que llegó empezando un proceso que empezó en la administración anterior, cuando también teníamos una ministra de Ciencia, en ese momento de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que ella planteó una política para la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en la ciencia, la tecnología, la innovación y telecomunicaciones, en cuanto a formación, empleo, disfrute y apropiación de los productos de estas disciplinas. Y ella dejó planteada la política a su salida del gobierno. En ese momento entro yo como viceministra, entonces me corresponde generar el plan de acción. Y después, por supuesto, seguirlo impulsando como ministra. Veo una cosa muy importante dentro de esta política y es que observa toda esa trayectoria de desarrollo de las mujeres, toda esa evolución. Entonces, no solamente continúa resaltando la importancia de las vocaciones científico-tecnológicas a edad temprana, donde el acceso a la información, a una información no sesgada y además pertinente y en un lenguaje apropiado para las mujeres jóvenes y niñas, resulta de gran importancia. También, por supuesto, cuando entran a la universidad o a las carreras técnicas, también grados técnicos, derribar barreras de acceso que tienen una vez que están ya cursando estas carreras, cómo pueden apoyarse por medio de redes de construcción de nuevas masculinidades, por otro lado, de redes de apoyo para las mujeres, de mejora en mecanismos de apoyo e incluso de denuncia, etcétera, para construir ambientes más seguros, porque una de las cosas muy reveladoras de este plan de acción es que las mujeres expresaban: ok, ya logré entrar, me decidí, logré entrar, pero ahora estoy aquí en esta institución tratando de terminar mi carrera técnica o universitaria, pero me siento en un entorno inseguro. Entonces, eso era algo muy importante porque era un elemento que desmotivaba a que continuaran, las desalentaba a continuar. Luego, una vez que continúan y se gradúan, su inserción en el mercado laboral, porque muchas enfrentan importantes barreras para ser aceptadas en sus campos específicos. Y una vez, bueno, en esto, dentro de la inserción, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, el sello de equidad de género para las empresas que presentan mejores prácticas en este sentido y reconocer así aquellos lugares que tienen ambientes sanos y, como decíamos, normales para que ¿verdad? Una mujer no se vea en desventaja de continuar su carrera y sentirse bien y realizarse en ese ambiente de trabajo. Y por otro lado, una vez que han logrado esto, el impulso a las mujeres en posiciones de dirección, como por ejemplo estas medidas desde el gobierno, el gabinete y los entes de toma de decisión. Y en el caso de emprendimientos de base tecnológica, comentarles una acción en particular que nos sorprendió muy gratamente es un programa que se generó desde la promotora costarricense de Innovación e Investigación, donde se buscaba apoyo a mujeres emprendedoras de base tecnológica, emprendimientos de base tecnológica liderados por mujeres, y se esperaba en una primera etapa encontrar algunos pocos emprendimientos
parecía, o uno podría pensar que por las brechas que había, no había muchos. Entonces ellos esperaban, digamos, dar unos 10 beneficios y se presentaron más de 130 participantes. Eso quiere decir que hay una demanda importante digamos, por estos instrumentos específicamente para las mujeres. Y en el caso de apropiación también, ¿verdad? Y además de todas estas medidas, aumentar la participación de las mujeres en, por un lado, la información de las nuevas tecnologías, los beneficios y también de cómo puedo hacer que estas nuevas tecnologías atiendan mis necesidades, cómo puedo levantar la voz para que eso suceda y que esas soluciones se construyan con el punto de vista de las mujeres también. Un ejemplo de esto es algo que, bueno, lamentablemente no lo hemos podido lograr, pero hemos impulsado desde el gobierno, apoyado una diputada de la República para que se cree por ley lo que llamamos el Programa Nacional de Alfabetización Digital para lograr con fondos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones realmente una oferta de capacitación gratuita para alfabetización digital que podría beneficiar en primer lugar a 1.200.000 estudiantes que están en ese momento en el sistema educativo público. Y consideramos que es una herramienta vital para lograr esa igualdad de acceso y equidad de oportunidades para las mujeres. Sin este programa, sin esta alfabetización digital, llegando a todas las escuelas y colegios del país, puede haber mujeres que nunca vayan a tener contacto con las tecnologías digitales de una manera que las pueda orientar hacia una vocación de este tipo, o bien que puedan influir de manera positiva en sus vidas, dándole un verdadero, suficiente conocimiento y empoderamiento para apropiarse. Entonces, este es un ejemplo de una de las cosas. Ojalá se logre. De todos modos, creo que lo importante es poner el debate y continuar haciendo los esfuerzos para que haya ese acceso masivo, ¿verdad? Y equitativo para las mujeres para este tipo de oportunidades. Muchas gracias, Paola. Mabel, y cuéntanos tú que ahorita precisamente hablabas de ese tema del acceso equitativo, ¿cierto? Y esas brechas, ¿cómo ves esto en Colombia? De las políticas. Tienes el micrófono apagado, creo. No te escuchamos. Ahora sí. Ya. Bueno, creo que Colombia está avanzando en este sentido. Lo que necesitamos realmente en Colombia es poder aplicar la inclusión y el enfoque diferencial. Yo voy a empezar con una problemática y vuelvo a mi tema de las regiones, de que el problema está más allá del Internet. Hay una política, digamos, muy clara frente al acceso a la información, que eso mejora y democratiza las oportunidades. Y está basada, digamos, como en el tema del Internet. Hay un programa en Colombia, una política pública en el Ministerio de las TIC, por TIC Mujeres, que es hacer alfabetización digital. Creo que hay más de 700.000 chicas en este programa, inclusive hay un programa especial para las mujeres rurales, pero como digo, la problemática y la brecha va más allá del Internet, porque Colombia tiene un problema de interconexión eléctrica bastante alto. Sí, hay insuficiencia, hay regiones que todavía en Colombia no tienen energía, por lo tanto, si no hay energía, no hay Internet. Y esto es, digamos, como una primera brecha que debemos abordar en la política pública. Por lo tanto, pues una política pública de acceso, de oportunidades, de digitalización, de sistematización y de educación digital, alfabetización digital, tiene que estar ligada a las otras problemáticas que tenemos. Entonces, con lo que quiero decir con esto es que no es suficiente hacer la política. Después de la política viene la implementación y antes de la política está revisar cuáles son esas brechas. En el 2012, por ejemplo, Colombia construyó su política pública, un COMPES social, en donde hay una política clara de equidad de género y no violencia contra las mujeres. Esto incluye inclusive el lenguaje y las narrativas, que para nosotros es muy importante. Yo creo que la violencia psicológica y verbal en las mujeres también ha generado un efecto muy grande, y cuando nosotros hablamos de mujeres y ciencia en el marco del COVID, pues ahí sí que tenemos unas problemáticas bastante complejas. Entonces, esa es una de las cosas en las que Colombia ha avanzado, en ampliar, digamos, como su red de oportunidades frente a políticas, pero sí tenemos estos retos de ver qué hay antes de la política. Por el otro lado, bueno, cuento un poco de las políticas que trabajamos desde el Ministerio. La política de ciencia, Colombia no tenía una política de ciencia, tecnología e innovación, se firmó el año pasado, que fue una política en donde explícitamente en los 7 pilares que trabajamos
y en la contextualización se toca el tema de la equidad de género, de chicas en condiciones de discapacidad, que esto es una cosa que normalmente no se visibiliza en las políticas públicas. Y les voy a poner un ejemplo para luego contarles lo que pasó con un programa. Yo creé un programa que se llama Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad. Y en los términos de referencia, decía en los términos de referencia que era un programa para jóvenes de los últimos semestres o recién graduadas y la edad entre los 18 y los 28 años de edad. Adivinen qué pasó. O sea, nos sentamos a pensar todo el tema de inclusión y enfoque diferencial. Lo discutimos un montón de veces y yo con esta conciencia plena de ser mujer, intentando que el programa fuera lo más inclusivo. Y cuando ya habíamos abierto la convocatoria, una chica discapacitada nos decía, pero ministra, mire, lo que pasa es que yo creo que no tuvieron en cuenta que las mujeres en condiciones de discapacidad pueden terminar más tarde sus carreras, que no necesariamente la tienen que terminar a los 28 años. Entonces, la política está más allá, la política tiene que contemplar estas realidades y el tema de inclusión y enfoque diferencial es muy importante. Entonces, en el marco de la política pública de ciencia, tecnología e innovación, nosotros creamos unos programas especiales con un capítulo que dice y narra de esta manera. Un programa para mujeres en la ciencia que se llama Mujer Más Ciencia Más Equidad, dirigido a mujeres en condiciones de discapacidad, de comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, de bajos estratos sociales, rurales, campesinas y de bajos ingresos. Ese efecto, y lo voy a decir porque esto para mí fue una gran lección, pensándolo, digamos, muy desde siempre justo en el tema de la mujer y las oportunidades que se generan, fue pensado en una estadística en la que los últimos 10 años de Colciencias, lo que el ministerio asumió después, veíamos que en los 5 programas establecidos que tenía el ministerio se presentaban aproximadamente 2.700, 2.800 jóvenes en promedio. De esos 2.800 jóvenes, el 30% eran mujeres, es decir, entre 800 y 900 niñas. Cuando hicimos claridad que era un programa para mujeres, y ya les voy a decir por qué hicimos esto, que era un programa para mujeres, con esas condiciones quitamos una barrera. Y la barrera, que es lo que les voy a contar, es que muchas de las mujeres, por las narrativas y el contexto social, no se presentan a convocatorias, aún siendo una oportunidad, porque consideran que sus habilidades y competencias no están a la altura de otras que se van a presentar en ese programa, que estudian en universidades que están escalafonadas, que tienen un ranking de calidad mundial tal. ¿Yo para qué me voy a presentar ahí? Y el solo hecho de tener esa inclusión y el enfoque diferencial, logramos que se presentaran 21.000 niñas. De esas 21.000 niñas, 9.800 están en un programa de formación de conceptualización científica y de liderazgo científico. Entonces, las políticas públicas están avanzando, pero necesitamos ir teniendo esos pormenores de la política pública para mejorar el acceso. Por el otro lado, frente al tema de política pública, dejamos algunos lineamientos frente al tema de las vocaciones. Colombia, digamos, Colombia es uno de los países en Latinoamérica pionero en temas de apropiación social. Creo que tenemos la primera política de apropiación social que la firmamos el año pasado, que eso articula un tema de comunidad, y ya les voy a contar por qué es importante eso, para cerrar. Y es que empezamos con el tema de las vocaciones. Y cuando revisaba yo, digamos, toda la estadística y toda la estructuración de un programa de vocaciones, estaba centrado en la formalidad. Para chicos pilos, para niños tal, para ¿no? Entonces, en la formalidad, y no tenía el tema de inclusión y enfoque diferencial. Y yo, unas convocatorias, por ejemplo, lo que decía es, si es un trabajo por equipo, al menos uno de ese equipo tiene que ser una mujer. ¿Sí? Porque eso va generando conciencia. O sea, la política pública se tiene que transformar en un tema práctico. Lo segundo que hicimos fue transformar los programas de vocaciones científicas, y es que bajo esa formalidad muchas veces es muy complejo porque es el reto, porque es la competencia. No,
hay que incluir otro tema que fue una de mis pasiones, y es necesitamos articular esto, por un lado, con el tema de las vocaciones científicas orientadas al emprendimiento o empresarismo, y con el tema de las vocaciones científicas orientadas al tema de ser científicos puros o ingenieros puros o matemáticos puros. Pero esto va transversalizado por un tema de identidad. Yo creo que las políticas públicas tienen que incluir un tema de identidad. Identidad territorial, identidad cultural, sobre todo también ligado a las vocaciones. Entonces, Ondas, que era un programa, que es un programa de vocaciones científicas para niños, se está transformando, y creamos otro programa para el tema de las vocaciones científicas también, con el tema de equidad de género, que se llama Expresarte con Ciencia, que articula arte, ciencia y cultura. Un poco para ir motivando desde la cultura esa inserción, porque para nosotros como mujeres es más fácil verlo desde ahí, porque es lo que nos conecta más con nuestra esencia. Y quiero cerrar frente a las políticas. Firmamos la política de apropiación social del conocimiento, donde participaron personas de las comunidades, expertos formales, digamos científicos, matemáticos, formados en universidades, pero también participaron sabedores y conocedores de los temas a nivel territorial y desde la praxis. Y esta política, un poco de la apropiación, también considera un tema de inclusión de género, porque lo que permite de alguna manera es hacer conciencia sobre cómo impacta el cierre de brechas en el desarrollo y el bienestar y el buen vivir. Entonces, eso es un poco lo que quería contar de cómo estamos avanzando en políticas públicas frente al tema de la mujer y de ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias, Mabel. Aquí tenemos la posición de una ministra en ejercicio y una ministra que ya terminó su periodo hace poco. Pero, Josefina, ¿qué nos cuentas tú desde Perú? En lo que ustedes han hecho, ¿cómo es ese tema de las políticas en tu país? Y luego terminamos con Argentina. Josefina, adelante. Sí. El tema de políticas públicas, ¿no? El tema de aceptar que la equidad de género es un derecho humano y además está incorporado en nuestra Carta Magna y en otros documentos que se han ido desarrollando a través. Pero sin embargo tenemos una sociedad todavía altamente machista, indudablemente con muchos prejuicios sobre el rol de la mujer, ¿no? Que es una de las mayores preocupaciones. Que como digo, como política pública, incluso nosotros tenemos lo que se llama el Acuerdo Nacional, que ahí reúne absolutamente a todos los sectores, a todos los niveles de la educación y diferentes áreas de la sociedad civil organizada, etcétera, ¿no? Y el Acuerdo Nacional, el año pasado firmaron un acuerdo donde justamente se dice pues que el respeto, la equidad de género y otra serie de... Pero eso, pasarlo a la realidad, que se ejecute, eso es lo complejo. Efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos en el Congreso, hay cierto nivel de paridad, no se cumple porque existen cuotas que deben los partidos políticos presentar un número de candidatas al Congreso, que tiene que ser creo que 40% como mínimo, y eso ayuda. Sin embargo, en el Ejecutivo, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales y locales, nada. Eso no ocurre o es mínimo. Tenemos en este momento 3 ministras y lógicamente una de ellas es la ministra de la Mujer y Desarrollo Humano. Tenemos uno de los ministerios de la Mujer y Desarrollo Humano, diríamos, más antiguos de Latinoamérica, porque se creó a los 2 años más o menos de la reunión de Beijing. Sin embargo, está centrado en resolver problemas del día a día, más domésticos, de la violencia hacia la mujer, el problema del impacto de la pobreza, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la atención de los niños menores, de las madres trabajadoras, etcétera, que lo hace muy complejo en ese sentido. E indudablemente en esta cadena, las mujeres que trabajan en ciencia también son perjudicadas, porque no sé cómo ocurre en los otros países hermanos, pero en Perú solamente hay una universidad pública y una privada que tienen, por ejemplo, una cuna para niños de 0 a 3 años, o 2 años y medio. Eso es una enorme desventaja para las mujeres que trabajan en ciencia,
porque tienen que ocuparse, ¿no?, de sus niños, sobre todo aquellos que son pequeños. Ahora, nosotros para eso, dentro de CONCITEC, hemos avanzado justamente el año pasado, modificando un reglamento de un registro nacional de investigadores, investigadoras e investigadores. Para ello se ha introducido un artículo que, porque las personas, los investigadores que no producían, no tenían producción científica permanente, ¿no?, de más de un año, salían del sistema y tenían que volver a empezar nuevamente, ¿no?, con un registro y todo lo demás que implica empezar de un nivel bastante bajo. Se logró modificar eso y hoy en día las mujeres científicas, investigadoras, que tienen, ya sea por el proceso de maternidad, postnatal y cuidado del niño, hasta niños de 4 años, si durante ese periodo no pueden tener producción científica continua, ellas continúan con el mismo nivel en el sistema de registro, que nosotros le llamamos RENACYT. Eso es una ventaja, ha sido muy bien recibido por las mujeres investigadoras, porque ya es un aliciente, saben de que no van a ser excluidas del sistema y su calificación y nombre van a figurar. Esto está ligado además a algo que es importante, sobre todo dentro de las universidades e institutos públicos. ¿Por qué? Porque las universidades, por ley ahora, los investigadores en general, hombres y mujeres, reciben un bono especial, ¿no?, del 50% de sus honorarios normales cuando desarrollan investigación, pero para ello tienen que estar dentro de este registro. Al no perder esa condición de estar en el registro del CONCITEC, estas personas, ¿no?, reciben ese bono, las mujeres investigadoras, aun cuando no están produciendo, ¿no?, o trabajando en investigaciones determinadas. También hemos modificado algunos otros procedimientos más que políticas generales, en el caso de mujeres que están ejecutando proyectos, ¿no? Si un proyecto está liderado por una mujer o mayoritariamente el equipo que trabaja en el proyecto son mujeres, tienen ante igualdad de condiciones de calidad, tienen un puntaje adicional frente a un proyecto liderado por varones. Eso ayuda finalmente, no tal vez en la medida que se quisiera, dado a que el financiamiento de proyectos nunca es suficiente, pero ya ayuda en algo, y lo que nosotros buscamos en este momento es que existan financiamientos específicos para mujeres investigadoras, porque creo que para nosotros avanzar en esta inmensa brecha que existe, la única manera que tendríamos, si estamos trabajando en eso, es que el gobierno, ¿no?, destina recursos específicos para investigadoras mujeres, ¿no? Eso alentaría, ¿no?, muchísimo el trabajo de estas investigadoras. También estamos trabajando otro tipo de programas, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, cómo ayudamos a las jóvenes que están en las universidades a desarrollar una carrera científica, ¿no?, desde el inicio. Y para eso se han creado unos programas que contamos con el apoyo externo de mentorías. Ya tenemos 2 años consecutivos, hemos formado una cantidad de mentores y mentoras, pero siempre orientados a que sus mentoreadas van a ser jóvenes mujeres, de tal manera que sean formadas, orientadas, no sea aquellos casos solamente de asesores de tesis, porque eso es en la última etapa, y no siempre en esos casos la investigadora no se forma. Necesitamos que se forme desde los primeros años de su formación profesional, ya sea técnica o universitaria. Y a raíz de eso incluso hemos logrado financiamiento para algunas becas para ya aquellas jóvenes que han sido mentoreadas y para sus mentores para trabajar esto más allá en proyectos especiales. Y continuar con esta cadena de apoyo a la investigación, realmente al interés por hacer investigación científica, porque
como ya lo dijeron anteriormente, tiene que ser algo que realmente sea promovido, ¿no? y que responda a su deseo de ser una investigadora en carreras sobre todo STEM, ¿no? Y esa es la parte más compleja. Tenemos otros problemas porque, por ejemplo, el tema de innovación, de inventos, patentes, están dispersos en otras instituciones. El CONCITEC ve innovación tecnológica, pero la innovación en general está dentro del Ministerio de la Producción en el Perú, y ellos tienen un programa que se llama ProInnova. El CONCITEC tiene un programa que se denomina ProCiencia, ¿no? Esta separación, personalmente, ¿no?, creo que tiene un impacto que podría, que reuniesen los recursos en un solo programa, sería mucho más eficiente en su uso, y seguramente tendríamos mejores resultados, porque en el caso de ProInnovate no aplican, ¿no?, políticas de género. En el caso de Indecopi, que es la institución que ve inventos, patentes, etcétera, sí han iniciado un programa, ¿no? Y existe un programa que promueve la creatividad de los niños desde el colegio, ¿no?, de la primaria, la secundaria, que le llamamos nosotros la básica, y también ya a profesionales, mujeres, que eso ha sido un logro tremendo que ha tenido Indecopi. El año pasado enviaron a 25 inventoras a una feria en Corea del Sur, y muchas de ellas fueron ganadoras de varias medallas de oro. Y eso demuestra que si hay un apoyo decidido, sí es posible hacer que estas mujeres desarrollen más su interés por participar en programas de innovación o inventativa, no inventos, porque hay una ligera diferencia entre lo que es una innovación, diría, más real, y lo que es un invento, dependiendo el enfoque que le han dado, el origen, los pasos que han seguido, ¿no? Tenemos un programa, además, eso sí es una política que se denomina popularización de la ciencia. Es manejado por el CONCITEC. Este programa ha logrado, ¿no?, que se creen, en la actualidad tenemos aproximadamente 7.000 clubes de ciencia. Estos clubes de ciencia operan en los colegios públicos y privados, pero mayoritariamente en este momento son públicos, y una cifra que nos alienta es que mayoritariamente de los integrantes es 58% mujeres y 50% varones, más o menos. Digo, 48% varones, una cosa así. En este momento estoy equivocando las cifras. Pero eso es muy importante porque demuestra que sí, cuando hay este aliento, esta inspiración desde la primera infancia, y van yendo a los pasos siguientes en la educación secundaria, es posible que las niñas vayan entendiendo mejor qué cosa es ciencia, qué es investigar, qué pasos deben seguir, cuáles son sus alicientes. Y este programa continúa con un concurso que finalmente a las ganadoras logran enviarlas a concursos internacionales, ¿no?, donde puedan realmente revalorizar lo que están haciendo y sentirse realmente más involucradas con el ámbito de la investigación. Bueno, no sé si hay algo que me estoy olvidando, pero creo que eso sería, concuerdo con muchas de las cosas que se han dicho anteriormente, ¿no?, en cuanto al tema de la visibilización, el tema de la importancia de las conexiones, etcétera, porque efectivamente creo que en Perú lo que nos está faltando es visibilizar más a las mujeres en ciencia, muchísimo más, ¿no? Las tenemos muchísimas interesadas, pero de alguna u otra manera se nota que hay un cambio, ¿no? No es suficiente, indudablemente que esto no es suficiente, pero ya hay un cambio y hay un mayor número de jóvenes líderes que ya empiezan a brillar en diferentes campos, que ya tienen una participación mucho más activa en la sociedad y que ellas tienen una voz que es muy importante porque generan opinión pública. Y al hacerlo, ¿no?,
por su trabajo, por sus ideas y por la importancia en diferentes campos, ¿ah? Tanto de la ciencias puras como de las ciencias sociales. Están trabajando arduamente en esos temas y uno percibe de que si que esto se continúa, si nosotros, por ejemplo, como CONCITEC, como Comité Pro Mujer CTI, las alentamos y promovemos, ¿no? Es posible que sean ellas las que van a permitir el cambio en el país. Perfecto, no, yo creo que está supremamente claro, Josefina, muchas gracias. Ana, ¿cómo ves tú el panorama desde Argentina? En términos de políticas. Nosotros estamos viendo los distintos motivos que van impidiendo la carrera de las mujeres, ¿no? Uno de ellos es la visibilización. Sabemos que las mujeres son menos invitadas a ser conferencistas, simposistas, en las reuniones científicas donde los investigadores y las investigadoras presentan sus trabajos, se discuten, se dan a conocer. Una resolución del CONICET de hace unos pocos años dice que si no hay igualdad de género entre las conferencistas, simposistas, etcétera, el CONICET no financia esas reuniones. Ese es un punto que va hacia la visibilización. También hacia la visibilización estamos haciendo distintos trabajos y con la ayuda un poco de lo que son estas plataformas que la pandemia nos ha impuesto. El año pasado hicimos un webinar que se llamó Cerebro y Mujer, que duró entre abril y noviembre, viernes por medio, donde científicas, tecnólogas y también políticas hablaron del tema de mujer y ciencia durante 2 horas cada viernes. Teníamos 2, 3 invitadas para mostrar, esto se retransmitía por streaming, para mostrar un poco dónde estaban las mujeres, qué hacían, las problemáticas que encontraban en sus carreras científicas. Por otro lado, también nosotros tenemos una exposición que se llama Tecnópolis, sobre la ciencia y la tecnología, donde se accede de manera gratuita durante varios meses al año, y ahí en CONICET tiene uno de los stands, y ahí se colocó una exposición que se llama Mujeres Científicas, donde se puede acceder no solo a las biografías, sino a podcasts donde las mujeres científicas cuentan cómo fue que eligieron su vocación, cómo les fue en sus carreras, cómo les está yendo en sus carreras. Esta exposición en estos momentos está en Tecnópolis. Cuando cierra Tecnópolis va a empezar a girar por el país, de manera que la gente vea, la gente común, que hay mujeres científicas, ¿no? Porque yo siempre digo, dígame el nombre de una mujer científica y todo el mundo me va a decir Marie Curie, no falla nunca. Dígame el segundo, y ahí ya no, ahí empezamos a complicarlos, ¿no? Entonces, el que se vea que en la Argentina, o sea, ahí están expuestas fotos de mujeres científicas de todo el mundo y de toda la historia, pero luego haciendo hincapié en la Argentina, ¿no? En la Argentina y no solo en la capital federal, porque creo lo que dijo Mabel es una realidad. Una cosa pasa, en la Argentina decimos que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Y cuando uno se va yendo hacia el interior del país, todo se complica aún más. Entonces, esto es para mostrar y de alguna manera inspirar vocaciones científicas, ver que las niñas, las adolescentes vean que hay mujeres científicas, que se puede y que la hay en muy diversos temas. Un tema importante, como les decía, que dificulta la tarea de las mujeres científicas es el tema de los cuidados. Entonces, esto ha sido encarado por un lado específicamente por primera vez la Argentina tiene un Ministerio de la Mujer y las diversidades, y entonces está trabajando mucho en el tema de los cuidados, porque el estudio muestra la cantidad de horas por día que la mujer dedica a los cuidados. En caso particular nuestro, las becarias no recibían un suplemento por jardín maternal. Desde el 8 de marzo del año pasado hemos agregado eso. Estamos creando jardines maternales junto o muy cercano a los lugares de trabajo, lactarios, todos temas que ayudan un poco a que las mujeres científicas o científicas en formación, las becarias, tengan posibilidades de facilitar un poco los cuidados. El presidente de la Nación, en su discurso a las cámaras, en Argentina es el 1 de marzo, cuando se inauguran las sesiones, habló de aumentar los días,
no solo las licencias maternales, que yo me gustaría que empezaran a hablarse de maternaje para que no siempre estuviera encargada la madre de los cuidados, sino aumentar las licencias de la otra parte de la pareja, de manera que los cuidados sean complementarios y además de que estas deben ser tomadas obligatoriamente, porque sabemos que en países donde hay una legislación muy avanzada, donde se tiene un año de licencia por cuidados de un niño o una niña que ha nacido y que pueden tomarla alternadamente los dos miembros de la pareja, los varones no la toman. Entonces, creo que en Noruega que ha obligado a alternar entre ambos miembros de los progenitores las licencias. Eso es a nivel del gobierno nacional, que la idea es que ir aumentando año a año los días que se dan por licencias por maternidad. También el gobierno nacional ha puesto licencias, por ejemplo, en los primeros días de clase, para los niños y niñas más pequeñas, existe lo que se llama un periodo de adaptación, o sea, el primer día van menos tiempo, quizá durante una semana, 2 semanas, y esas licencias están dadas al encargado o encargada del niño o de la niña. Esos también se ha dado. Otro tema donde se dificulta muchísimo la situación de las mujeres de ciencia y tecnología es en el tema del financiamiento. Sabemos que a nivel mundial el financiamiento otorgado a las investigadoras mujeres es menor que al otorgado a los investigadores varones. La Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, que es nuestra mayor financiadora, ha impuesto desde hace un poco más de un año que los grupos que se presentan para financiamiento tienen que tener equidad de género. No se puede aceptar grupos donde no haya equidad de género, no son admisibles, no siquiera son evaluados. Entonces, una forma de tomar otro de los puntos que es el tema del financiamiento, un tema muy importante para los que hacemos investigación, hacemos ciencia y tecnología. Sin financiamiento no la podemos hacer de ninguna manera. Otro punto que para nosotros es muy importante, para nosotros en realidad para todas las mujeres, en ciencia y tecnología, y del que no se habla, es la violencia de género. A partir del movimiento Me Too y del avance del movimiento de mujeres, en revistas muy prestigiosas como Science, como Nature, empezaron a aparecer artículos de situaciones de acoso o de violencia de género que sufrieron muchísimas mujeres. Algunas continuaron y otras se fueron del sistema, ¿no? Porque uno siempre habla de las que se quedaron. Siempre habla de las que se quedaron como les fue a las que llegaron. Pero lo interesante sería empezar a trabajar y preguntarles a las que se fueron, a las que no quisieron aceptar estas condiciones. Y eso es un trabajo que nos debemos en prácticamente todo el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el CONICET? Bueno, desde hace unos años hemos establecido un observatorio de violencia laboral y de género, donde se trabaja con todas las personas que están en los grupos de investigación, y hemos ahora hemos puesto oficinas en las distintas provincias de la Argentina, de manera que se pueda actuar en el propio territorio, porque nuestra idea, nosotros tenemos, por supuesto, una gerencia de legales donde se reciben las denuncias de acoso, de maltrato, de violencia, pero nuestra idea es además prevenir, porque la persona que sufrió el acoso, la violencia, etcétera, también es tan perjudicada como él o la que infringe en esto, ¿no? Una becaria que tiene que cambiar su director o directora de tesis, tiene que comenzar de nuevo, cambiar de lugar de trabajo, etcétera. Entonces, nuestra idea es avanzar en la prevención. En la Argentina hay una ley, se llama la Ley Micaela. Micaela fue una joven que sufrió femicidio, y a partir de ahí se estableció que todas las personas que ostentan un cargo en la Administración Pública Nacional tienen que hacer un curso que asociado al protocolo de la Ley Micaela. Eso lo estamos implementando en los lugares de investigación también, como todo un tema
de prevención en los temas de violencia laboral, de género, acoso, etcétera. Otro de los puntos que yo le decía, el tema de los lugares de gestión, que es tan complejo. En las universidades en la Argentina, a partir de la reforma universitaria del año 1918, las autoridades tanto de las facultades como de las universidades no se eligen por concurso, sino por una votación, donde votan por un lado los estudiantes, por otro los profesores, por otro los graduados y en algunas universidades el personal no docente. Algunas universidades están estableciendo en las listas que se presentan a la elección tiene que haber equidad de género. No puede presentarse listas donde no haya la misma cantidad de varones y mujeres en la misma. Esto lleva a que los consejos directivos, en el caso de las facultades o los consejos superiores, empiezan a poblarse con mujeres. Es un trabajo a mediano plazo, pero que pensamos que es interesante porque van a aparecer en los distintos lugares. Otra de las cosas que estableció el Ministerio de la Mujer y las disidencias, que el 1% de los cargos en la Administración Pública Nacional, y nosotros somos parte de la Administración Pública Nacional, deben ser ocupados por personas trans o travestis, ¿no? Que es algo que no hablamos tanto, pero también las disidencias empiezan a estar representadas en las diversas instancias. Entonces, resumiendo, estamos tratando de trabajar y viendo dónde están los problemas. Y para ello, el CONICET ha comenzado un estudio de las trayectorias de los investigadores y las investigadoras desde la recuperación de la democracia en el año 83, donde tomamos en cuenta el género, la disciplina a la que se dedican y el lugar geográfico, porque volvemos a este tema, no es lo mismo trabajar acá que en el norte del país, en el sur, etc. Entonces, eso nos va a permitir ver dónde se traba la carrera de las mujeres, porque una de las cosas que estamos viendo es que no es tanto que las mujeres no son promovidas, sino que no se presentan a la promoción, lo cual es algo complejo. No se presentan a la promoción, ¿por qué? Porque piensan que la categoría que sigue es más compleja, no se presentan porque no se consideran merecedoras de la promoción. Bueno, es un tema a discutir, porque una cosa es actuar sobre las comisiones que dan las promociones, y otra cosa es ver qué le pasa a las mujeres, especialmente frente a la categoría más alta, donde no se presentan o se presentan menos a los concursos para ser director o directora de instituto. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de ver dónde están las dificultades para poder actuar, para poder entrar con reglamentaciones, leyes, etc. Por supuesto que el gran empuje del movimiento de mujeres hace algo muy importante que no está en una ley, pero creo que es la ley más importante, y eso siempre lo menciona la doctora Dora Barrancos, que para nosotros es la que más ha peleado por el tema de las mujeres en la ciencia, es el tema de darse cuenta. Cuando una mujer se da cuenta que la dificultad no es ella la que tiene un problema y que no tiene una capacidad como para llegar a tal o cual categoría, sino que es un sistema que no favorece que ella pueda avanzar en iguales condiciones que un varón, teniendo las mayores o menores dificultades, pero las mismas que tiene su compañero varón, entonces ahí empieza a exigir, ahí empieza a discutir. Hay una compositora argentina, Mariana Walsh, que dice, peleando sola nada se alcanza. Y acá eso es lo que empieza a pasar cuando la mujer se da cuenta. Se empieza a reunir con sus colegas, empieza a discutir por qué me pasa esto. Y cuando discutimos por qué nos pasa, ahí empezamos a exigir por nuestros derechos y a tener soluciones, a tratar de obtener soluciones. Entonces, eso que no es una ley, no es una política pública, es un empuje muy fuerte que ha dado el movimiento de mujeres y la difusión de todas estas dificultades, me parece que hace que estemos avanzando, que por supuesto falta mucho, el camino es largo, que a veces desalienta, pero que estamos acá discutiendo esto, lo estuvimos discutiendo también en febrero cuando fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, aparece en todos lados, y creo que si nos ponemos y nos pensamos hace 10 años, esto no pasaba.
y creo que esto también lo hace muy importante. Es un muy buen avance. Fantástico. No, yo les quería hacer una pregunta a todas ustedes respecto a, yéndome un poco en la dirección de lo que plantea ahorita Josefina, de esos primeros años de formación profesional, y todavía yendo más hacia atrás a estas niñas que es muy importante despertar en ellas esas vocaciones por los temas STEM, ¿cierto? No solamente las mujeres que ya tenemos dentro de la universidad, sino esas niñas que rompan los paradigmas y que quieran estudiar estas carreras, quieran formarse en esto. ¿Qué podrían ustedes decirles a estas niñas, ¿cierto? ¿Qué oportunidades encontramos? ¿Cómo las motivamos para que ellas vengan a hacer estas carreras STEM, ¿cierto? Porque estamos preocupados y todos creo que hemos coincidido en que haya más mujeres en ciencia y tecnología. ¿Qué le dirían ustedes a estas niñas? Yo comenzaría con Mabel. Mabel, tú querías a una niña ya en el Chocó, que tú le dijeras, venga, entra a una carrera STEM. ¿Cómo la motivamos? ¿Qué hacemos para eso? Creo que tienes el micrófono apagado, Mabel. Estoy ya... yo creo que lo más importante es desmitificar, ¿no? Y derrumbar todos estos estereotipos, que al final los estereotipos son los que crean las barreras que no nos permitan que nos veamos ahí. Entonces yo antes de decirle a una niña, creo que lo más importante es que sigamos nosotras trabajando como mujeres que hemos estado abriendo caminos. Yo siempre digo que yo soy por todas esas mujeres que vinieron antes. Si yo no hubiera tenido este camino un poco despejado, quizás hoy me hubiera optado por la carrera científica. Entonces, lo primero es decirnos a nosotras mismas que necesitamos seguir trabajando para crear estos entornos más empáticos para que las niñas se vean reflejadas. Y yo siempre cuento anécdotas porque me parece que es una forma de ejemplificar lo filosófico, lo antropológico de la ciencia y las carreras científicas. En principio, cuando uno tiene un cargo ministerial, hay una carga técnica y política muy alta, ¿no? Pero cuando uno hace conciencia de esto, al final, digamos, una mujer como yo, haces una conciencia de la construcción de referentes. Y entonces uno, además de esta responsabilidad político-técnica que tiene un ministerio, pues tiene esa responsabilidad de construir referentes para no tener que estar diciendo, sino que las niñas se vean como en el espejo que ellas se quieren ver. Yo creo que mi presencia en el ministerio generó un movimiento, un fenómeno muy importante que fue la construcción de referentes. Yo recibí cartas, canciones, poesías de niñas, no solamente negras, sino de niñas de la ciudad de Bogotá, que su referente no era el color, no era la etnia, su referente era ser mujer. Y bueno, es que yo quiero ser como la ministra, ¿no? Porque no era la primera vez que un ministerio y que fuera una mujer es también un tema complicado. Entonces, lo primero que me diría a mí misma es eso. Hay que seguir trabajando por construir esos referentes y por construir esa plataforma que le permita a las niñas verse. Ahora sí, hablándole a las niñas y hablándole a una niña del Chocó, yo creo que con mi propia vivencia, lo primero que uno tendría que decirle a una niña es que es posible romper el techo de cristal a pesar de todas las barreras políticas, ideológicas, de racismo estructural que hay que decirles a las niñas que es posible. Y por eso nosotros tenemos que ser ejemplo y por eso nosotros tenemos que generar estos espacios de conversación cada vez más necesarios para que la ciencia realmente se proyecte como un bien público. Yo hace poquito inicié unos space que la voy a invitar a todas, espero tenerlas ahí. A todos también. A todas y todos. Que el propósito de eso es justo reflejar y proyectar la ciencia como un bien público y su incidencia en la sociedad. Entonces, lo segundo que le diría a la niña es, lo que usted hace desde la ciencia va a transformar su territorio, va a transformar esas realidades que quizás a usted no le gustan en este momento, pero que si usted es científica, matemática, ingeniera, lo puede proyectar de ahí. Entonces, esa sería una segunda cosa que le diría a una niña. La tercera que le diría es que podemos caminar a pesar de los miedos, que podemos caminar a pesar de los estereotipos y que hay aquí, digamos, un mundo de mujeres para acompañar. Y eso es un poco también un tercer mensaje que me mando a mí
y a ustedes y a los que nos están escuchando es, tenemos que construir esas redes. Muchas niñas no tienen las conexiones necesarias para ocupar puestos de liderazgo, ni siquiera para entrar a una carrera científica. Yo ahora estoy muy empeñada en eso. Necesitamos conectarlas con ese mundo que no es accesible para ellas aún teniendo las habilidades. Entonces, lo tercero es decirles, estamos aquí comprometidas como científicas, como mujeres también que hacemos parte del gobierno y de los estados, a seguir construyendo estas políticas públicas y estos entornos para que la vida de ellas no sea tan difícil como las que nos tocó a nosotros. Y eso que a nosotros no nos tocó tan fácil, pues tan difícil, porque sabemos de mujeres que ellas eran las científicas y escribían para sus maridos, pero que nunca aparecieron en los experimentos ni en los libros. A ellas sí que les tocó duro. Entonces, eso sería una cuarta cosa que le diría a las niñas, que estamos aquí para seguirlas protegiendo, pero sobre todo para seguir tejiendo esa red y esos lazos y esos puentes que ellas necesitan para avanzar más rápido. Y finalmente, a una niña del Chocó le diría que uno es feliz siendo científica. Esta es de las mejores cosas que me ha podido pasar en mi vida, porque desde aquí me he proyectado a muchas de las cosas que he querido en mi vida, que un cargo no lo delimita. Ayer hacía un video sobre eso, y el cargo no le delimita. Quien lo delimita realmente a uno es su propósito de vida y su sueño. Y que cuando uno conecta su esencia con ese propósito y con ese sueño, no hay cargos. Desde donde uno esté, lo va a hacer. Pero si es científica, mejor. Buenísimo. Paola, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué le dirías a esa niña que queremos allá que entre estas carreras STEM? Bueno, lo primero que yo he tratado... Perdón, vamos con Paola. Luego seguimos contigo. Perdón. Tranquila. El primer mensaje que he tratado de transmitir siempre que he tenido que motivar es, primero, que la ciencia y la tecnología son algo maravilloso, que son herramientas con las cuales, primero, nunca nos vamos a aburrir. O sea, en ciencia y tecnología no hay trabajo aburrido. Siempre hay retos, siempre hay cosas bonitas que hacer, que tal vez al contrario de lo que algunas personas se imaginan, no es estar como encerrado uno sin hablar con nadie, ¿verdad? Y como, ¿verdad? A veces tienden a imaginarse como dirían el típico nerd o la típica nerd, ¿verdad? Que no se puede relacionar con nadie, que es torpe socialmente. No, ¿verdad? Al contrario, más bien ahora científicos, científicas, ingenieros, ingenieras tienen que ser personas empáticas, que se relacionan, que trabajan en equipo con otros, etcétera. Entonces, he tratado también de explicar que nuestro trabajo tiene mucho que ver con escuchar a las personas, trabajar en conjunto con otras personas, aprender de otros, enseñarles lo que sabemos, compartir, tratar de hacer algo nuevo juntos, ¿verdad? Y que en eso siempre uno descubre cosas nuevas, aprende cosas nuevas, ve cosas tan emocionantes como, por ejemplo, les he tratado de explicar, si ustedes quieren, si su vocación es ayudar a las personas, también con ciencia y tecnología lo pueden hacer. Vean las personas que no solamente ahorita por la pandemia, que he hecho muy fácil el ejemplo, ¿verdad? De todas las personas que ayudan a desarrollar vacunas, etcétera, pero también vean, por ejemplo, aquellas personas que han desarrollado prótesis inteligentes para que otras personas puedan ahora mover sus manos, sus brazos, reemplazar incluso un brazo, una mano perdida, para mejorar su visión, para mejorar su audición, etcétera. Entonces, que podemos ayudar a muchas personas con este conocimiento y que se necesitan muchas personas para eso. Que además, también mucho, digamos, en esas edades son también muy sensibles al tema naturaleza y, ¿verdad? Cuidar la naturaleza, cuidar el planeta, etcétera. Entonces, decimos, bueno, parte de cuidar el planeta y solucionar las dificultades en las que estamos, o gran parte de eso pasa por usar la ciencia y la tecnología para generar soluciones. Y con eso, ¿verdad? Vamos a estar mejor todos. Entonces, un poco de que se vean desde el punto de vista de cómo yo puedo hacer cosas muy interesantes y también contribuir a solucionar esos problemas, contribuir a ayudar a las personas, que somos parte muy importante de ese equipo. Aunque haya voluntad de parte digamos, de personas como los políticos, los presidentes, ministros, etcétera, las presidentas, ministras, etcétera, también se necesitan personas que lleguen con esas soluciones, con ese conocimiento, ¿verdad? Que puedan decir, aquí yo sé cómo se soluciona, ¿verdad?
construimos esto y con esto vamos a lograr vencer esta dificultad. Entonces, que este tema es muy importante, que además son carreras que tienen más mercado laboral, más oportunidades, que tienen mejores remuneraciones, que nuestro país necesita del aporte de las mujeres también en su conocimiento, en su capacidad, que más bien, yo les pongo ejemplos de empresas que buscan mujeres para contratarles, que sean científicas, que sean tecnólogas, que sean ingenieras, que sean técnicas, y que más bien hay empresas que están deseando que hayan más para que puedan aportar más. Por otro lado, también explicamos que nuestro país tiene una oportunidad, se lo decimos según la población en las palabras más adecuadas, pero tiene una oportunidad de bono de género para poder lograr la cantidad, la masa crítica de personal científico tecnológico que necesitamos para un desarrollo de nuestro país mucho más acelerado y con muchos más beneficios de lo que hemos logrado hasta ahora. Necesitamos que más mujeres se sumen, y ya la mayoría de los hombres están en el mercado laboral. Necesitamos ahora más mujeres, pero en estos campos. Entonces, también les explico en general de mis experiencias, que esto me ha permitido conocer personas de muchos lugares, de otras culturas, me ha permitido entender cómo viven las otras personas, aprender, ¿verdad?, de cómo viven todas las cosas buenas. También, como menciono, bueno, depende del trabajo que tenga, muchas veces conocer otros países, etcétera. Entonces, que es una disciplina en la cual estamos llenas de satisfacciones, que como en toda disciplina hay retos. No hay que considerarse un genio, ¿verdad? Una persona genio para poder ser científica o ser técnica o ser ingeniera, sino que lo que necesitamos son personas que, además de que les guste la materia, también sean personas aplicadas, personas consecuentes y que sean perseverantes para llevar esto al final. Y que eso es una característica que nosotras las mujeres ponemos, o sea, nos representa, nos ayuda tanto así, que decimos, las mujeres son las que menos desertan en el sistema educativo, las que más se están graduando, etcétera. O sea, capacidad, deseos y actitud hay. Ahora lo que queremos es que haya más mujeres que puedan abrirse a la posibilidad de campos científicos y tecnológicos para que también sean exitosas ahí. Entonces, es un poco lo que, digamos, el mensaje que tratamos de posicionar, que hay retos, sí, hay retos de muchos tipos, en todas las carreras los hay, en todas las carreras hay cosas que son semejantes, otras que son diferentes, pero que lo importante es saber, en primer lugar, que la capacidad que cada una de nosotras tiene, la única persona que realmente la conoce y la puede desarrollar somos nosotras mismas. Así que tenemos que confiar en esa capacidad, de que mientras confíen en esa capacidad y hagan lo necesario, ¿verdad?, que se dediquen a su estudio, etcétera, van a tener éxito, y a partir de ahí es atreverse, ¿verdad? Eso es un poco, digamos, lo que tratamos de posicionar, que ha habido mujeres que han abierto brecha y que conforme vaya pasando el tiempo y entre más cantidad de mujeres estén participando en estas disciplinas, se va a ir haciendo todavía más accesible a otras. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿a ustedes les suena raro que una mujer sea médica? ¿No? Ah, bueno, pero resulta que hace 200 años, tal vez, ¿verdad?, 100 años, había muy poquitas mujeres médicas. ¿A ustedes les suena raro que una mujer sea abogada? Bueno, en nuestro país hace 100 años hubo apenas la primera abogada, ¿verdad? Y ahora nadie se cuestiona que una mujer pueda ser médica o puede ser abogada. Bueno, igual las mujeres, entonces, ingenieras, científicas, etcétera. Lo que tenemos que hacer es pensar en esas nuevas oportunidades. Perfecto, Ana. Ahora sí, tú, ¿qué te ibas ahorita a responder? ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué les dirías tú a ellas para motivarlas? Tienes el micrófono apagado, Ana. Yo le diría, como muchas se han dicho, es que nada es imposible para ellas. Nada es imposible. Cualquier carrera científica, estamos totalmente capacitadas para enfrentarlas, absolutamente. Y en la ciencia y en la tecnología a nivel mundial necesitamos más personas dedicadas a la ciencia y la tecnología. Cada vez más
Creo que la pandemia mostró la necesidad de la ciencia y la tecnología, en este caso, para enfrentar este virus que nadie hace 2 años pensaba que pudiera, o un poquito más de 2 años, pudiera pensar que podía existir, ¿no? En un mundo que parecía que todos avanzamos en materia de salud, aparece esto, que nos sorprende, que nos cambia la vida por casi 2 años, y ahí hacía falta científicos y científicas. No podemos dejar a la mitad de la población por fuera de esta necesidad. Pensemos que a nivel mundial, solo en informática, hay 1,5 millones de puestos que no pueden cubrirse porque no hay suficientes informáticos e informáticas. Esa es un área que todavía para las mujeres es muy difícil. Son pocas las niñas, las adolescentes que se dedican a eso, y algunas que se han dedicado, los ambientes son un tanto hostiles hacia ellas. Entonces, necesitamos más mujeres en ciencia y tecnología, necesitamos especialmente en ciertas áreas, como la informática, como la ingeniería, como las matemáticas, la física, las necesitamos. Fundamentalmente nosotros las necesitamos, nosotros lo necesitamos, el mundo las necesita, porque para que la vida sea mejor, en todo sentido, en la salud, en la producción, en el trabajo, en el día a día, necesitamos más ciencia, y la ciencia hace que la gente viva mejor, por lo menos la ciencia como la entendemos nosotras, como la entendemos desde estos lugares. Entonces, para ello las necesitamos, las estamos esperando. Como dijeron Mabel y Paola, la carrera científica es una carrera maravillosa. Creo que uno de los grandes premios que nos puede dar la vida es tener una vocación. Y la vocación científica es algo que nos acompaña, que nos envuelve, que nos lleva adelante y que es compatible con otras realidades que quiere una mujer. Es compatible con una familia, no nos pasa como nuestras antecesoras, que costó tanto para ellas hacer compatible una familia con una carrera científica. Nosotras, las que estamos en ciertos lugares de gestión, estamos tratando de que eso sea cada vez más sencillo, y las dificultades que se puedan dar en compatibilizar vida familiar y una carrera científica sean cada vez menores. En eso estamos, por eso las queremos que vengan, que son altamente bienvenidas a una carrera científica, y que cuantas más haya, más va a haber. Esto es lo que nosotros llamamos un feedback positivo. Cada vez que una mujer ingresa y se la ve haciendo una carrera exitosa, va a inspirar a otras. Entonces, queremos que desde muy chiquitas sepan lo que puede ser una carrera científica en todas las áreas, ¿no? Porque uno en general cuando habla de un científico se imagina un varón con guardapolvo y los pelos parados medios loquitos, pero cuando hablamos de ciencia hablamos también de ciencias sociales, de ciencias humanas, etcétera. Todas las áreas de la ciencia deben ser vistas desde muy pequeñas. Todos sabemos que las vocaciones científicas se dan muy temprano en la vida. Entonces, a esas niñas que están cursando sus primeros estudios, le queremos mostrar que hay muchas mujeres y que las queremos acá, que todas nosotras hemos tenido una carrera científica y estamos muy contentas de haberlo hecho, que nos da muchas satisfacciones. No es fácil, nadie le va a decir que es fácil, pero casi nada es fácil en la vida. Pero tenemos colegas, somos sororas, una palabra que tiene poco tiempo de inventado, pero mucho tiempo de existir, ¿no? La sororidad, la hermandad entre las mujeres, y en el caso de las mujeres científicas también existe. Así que yo más que todo le digo, vengan, son muy bienvenidas, nos hacen mucha falta a todos y a todas, muchísima falta. Entonces, acá estamos esperándolas y tratándoles de ayudarlas, de que las cosas sean un poco menos complejas, y que la ciencia y la tecnología tenga también el enfoque de las mujeres, que no siempre es igual y que hace falta. Hacen falta los enfoques, hacen falta sus energías, así que aquí estamos y las estamos esperando. Josefina, ¿qué nos dices tú? Falta tu opinión bien importante en esto que tus antecesoras han dicho. Josefina, creo que tienes tu audífono sin sonido.
Josefina. Ahora recién sí, ahora sí te escuchamos. Adelante. Sí. Mira, nosotros tenemos no solo a este momento la vida, sobre todo, no solamente esta posibilidad, sino esta obligación de inspirar a muchas niñas. Realmente creo que sí es posible, ¿no? Porque el tema es ¿no? Incluso yo creo que no se dijo al comienzo, yo soy bióloga de carrera, trabajé muchos años en un organismo de investigación internacional, ¿no? Después he tenido la satisfacción de poder entrar al mundo académico. En este momento represento en realidad el sector empresarial dentro del CONCITEC. ¿Por qué? Porque en todos los ámbitos nosotros tenemos que promover ciencia. De alguna manera tenemos que saber de que sí, no solamente, ¿no? En el campo de la promoción tenemos que orientarnos a una población. Ahora, desde la presidencia y de la participación, porque afortunadamente participé en la creación de este Comité Pro Mujer CTI del CONCITEC, ¿no? Hace 3 años atrás. Es bastante nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos de la gran importancia que tiene de que hablar con las niñas, hablar con las jóvenes, mostrarles de que sí es posible, de que nosotros somos personas de carne y hueso, tenemos una vida familiar, tenemos todo el resto, y vivimos, estamos satisfechas de lo que hacemos. Creo que si las niñas sienten de parte de nosotros, de nosotras en este caso, de que ser científica, como ya se dijo anteriormente, y yo no tengo ninguna duda de lo rica que debe haber sido la vida de Paola, Mabel, Ana en ese campo, ¿no? Eso ayuda mucho, influye tremendamente en la toma de decisiones de los jóvenes, en este caso de las jóvenes, y tenemos que decirle también, como dicen, ¿no? No es fácil. Uno, en mi época, ha sido más difícil, y yo creo que la época de alguna de ustedes, pero creo que soy mayor que ustedes en este momento por los datos que tengo, pero sí es posible. Yo creo que es cuestión de estar segura de que podemos vencer todo. Y estas niñas, si les gusta, si las inspiras, le dices lo maravilloso que es ser creativas, primero que nada, de desarrollar su imaginación, de trabajar hacia y ver un futuro mejor, como se ha dicho anteriormente, ¿no? Porque nosotros tenemos un hashtag que dice, sin ciencia no hay desarrollo. Un hashtag, ¿no? Es decir, que las niñas sepan que el país donde ellas viven, la familia, la comunidad, si ellas contribuyen, ¿no? Con conocimiento científico en diversos temas, indudablemente, ¿no? Pero sobre todo ahora en las carreras, porque van a preguntar si van a tener trabajo, indudablemente. Ahora, pero en un país como el Perú, que tenemos todavía muchas deficiencias en diferentes campos de la ciencia, necesitamos, sin duda, muchas más mujeres en carreras informáticas, biotecnológicas, ingenierías. Gracias a Dios ahora ya las empresas mineras y pesqueras están tomando mujeres y hay más ingenieras. Hay un grupo que se llama Mujeres en Minería. Es decir, mujeres que ya empiezan a liderar minas. No solamente están en cargos, ¿no?, técnicos, ya son presidentas de directorio en mineras importantes. Es un campo que era totalmente vedado hace algunos años para las mujeres, por diferentes prejuicios, por ideas erróneas del efecto negativo de las mujeres en las minas, que si una mujer entraba en un socavón se caía, etcétera, etcétera. Yo lo sé porque a mí una vez no me dejaron entrar a un socavón, porque me dijeron eso. Ya, entonces, creo que tenemos ese gran potencial, tenemos esa capacidad, que podemos hacerlo y sin duda el ejemplo que podemos dar y que tenemos que compartirlo, difundirlo, sumar esfuerzos. Realmente tomo la palabra de Mabel, que dijo que iba a contar con nosotras también para cuando sea necesario. Igual yo también lo haré, porque creemos de que tenemos necesidad de ejemplos.
necesidad de mostrar a las niñas y adolescentes que la ciencia es fantástica, es fabulosa, ¿no? Yo estoy más inclinada al tema de la biología, de las ciencias naturales. Sin embargo, he podido inspirar a muchas chicas, como dijeron, incluso en el campo de la medicina, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, en la Universidad Científica del Sur, ¿no? Tenemos un número de investigadoras en el área de medicina muy importante y también en otras carreras de ingeniería. Y eso es porque el rol de nosotras inspirándolas, más que hablando, inspirándolas, es tremendamente importante. Ellas tienen que saber que nosotras llegamos a ciertos niveles gracias a nuestro trabajo y que ellas también pueden hacerlo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Por eso, cuando yo les hablaba incluso de estos clubes de popularización de la ciencia, lo que hemos hecho ahí incluso es hacer talleres hoy en día virtuales y mostrarles a las niñas los laboratorios. Llevarlas virtualmente a los laboratorios, mostrarles cómo algunas investigadoras están trabajando, que conozcan los diferentes campos del área de la investigación, ¿no? Y es cierto, la tecnología puede ayudar a eso, no se compara con lo presencial, pero como decían, en un país como el Perú, que es tan amplio, ¿no? Y las distancias son grandes, muchas veces uno no puede movilizar a chicos que están en la Amazonía o en algún lugar de los Andes hacia los mejores laboratorios, etcétera, pero sí lo podemos hacer virtualmente. Y esa es una forma que hemos tratado de acercarlas y decirles, existe, es real, y hay mujeres trabajando ahí, para que ellas sientan que tienen una posibilidad en el futuro. Ahora, todavía tenemos mucho por hacer, indudablemente. Estos son pequeños granos, pequeñas iniciativas, pequeñas modificaciones en las políticas que tratamos de introducir, pero sí estamos convencidas de que podemos hacer mucho para motivar a más niñas y adolescentes a seguir las carreras de ciencia. Gracias. Muchas gracias, Josefina. No, yo creo que todas han coincidido de una manera muy importante en esas recomendaciones, pero ya para terminar, que nos quedan unos 6 minutos, no quisiera desaprovechar que todas ustedes como invitadas de este foro han tenido unas grandes carreras muy brillantes, pero seguramente no fue fácil llegar a donde están. Pues Josefina nos acaba de mencionar que seguramente te tocó con mucha más anticipación recorrer un camino más largo, pero hubo definitivamente vocación, mucho interés y sobre todo mucha fuerza que las acompañó a recorrer ese camino. Entonces yo quisiera que de pronto, a modo de conclusión, y habiendo ya escuchado lo que dijo Ana desde Argentina, Mabel desde Colombia, Paola desde Costa Rica y sobre todo al final Josefina desde Perú, que fue quien nos concluyó la idea, una frase para concluir, decirle a estas chicas, de acuerdo con la experiencia de ustedes, Mabel ahorita hablaba de los referentes, de la construcción de referentes, pónganse un momento ustedes como referentes. ¿Qué le dirían a esas chicas en una frase a modo de conclusión para que emprendan ese camino que ustedes ya emprendieron? Yo creo que arrancaríamos aquí con Josefina. Josefina, empieza tú, por favor. Tu frase. Le diría que puede ser lo que tú quieras. Realmente, si a ti te gusta y tienes esas ganas de salir adelante, vas a poder. Puedes vencer todo, absolutamente. No va a haber ninguna pared, ninguna barrera que pueda detenerte, porque si lo quieres, si eres persistente, estás decidida a hacerlo, lo vas a hacer. De repente te demores un poco más, vas a encontrarte con obstáculos, pero vas a poder hacerlo. Eso es lo que les diría. Muy bien. Ana, ¿qué les dirías tú? Diría que todo es posible, que el género no determinan las ganas, la energía, la vocación. Así que vas a poder y te va a gustar mucho poder. Entonces, dale, métele, vamos para adelante. Maravilloso. Mabel, y a esa niña que te escucha ya en el Chocó, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que no es necesario escoger entre las diferentes cosas que uno sueña en su vida, que si esas cosas se conectan con su propósito, es suficiente con creerlo para crearlo. Entonces, eso de que nos ponen a que, no es que si usted es científica no puede ser ni mamá, ni deportista, ni
ni bailarina, yo fui todo eso y soy feliz. Entonces no tenemos que escoger, podemos hacer todas las cosas que querramos hacer y que queremos ser si nosotros organizamos nuestra vida de acuerdo con nuestro propósito. Maravilloso. Y Paola, tú para concluir. Yo diría, para mí la lección más importante que he tenido en todos estos años es las oportunidades se toman, porque vienen una vez y después uno no sabe si se vuelven a presentar. Así que se toman. Si de camino, a veces nos tambaleamos, nos caemos, etcétera, lo importante es levantarse y seguir. Pero es mejor hacer eso que decir, ¿y si yo hubiera? ¿Y si yo hubiera? ¿Y si yo hubiera? ¿Verdad? Todo lo que aprendemos en ese camino es importante y nos fortalece para lo que sigue. La siguiente vez ya tenemos más conocimiento, tenemos más fuerza, tenemos más experiencia para tomar el siguiente reto. Entonces, las oportunidades se toman. Perfecto. Y aquí precisamente este tipo de grupos, este foro tan maravilloso que hemos tenido, estas organizaciones a nivel de los diferentes países, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la política, haremos todos el esfuerzo para que esas barreras que ustedes han sufrido, las niñas que hoy en día empiezan, no las tengan. ¿Cierto? Que sean cada vez menores y que haya un acceso más equitativo a esas oportunidades que ustedes han mencionado. Pues yo les quiero agradecer mucho a nuestros participantes del foro. Ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un placer y esperamos que todo esto que ellas han dicho por acá, que hemos compartido, que hemos tratado de manejar como un diálogo amable entre estas mujeres de ciencia, pero que son cercanas, son amigas de todas estas chicas que empiezan, pues los ayuden a pensar en las oportunidades que tenemos en este tema de la ciencia, la tecnología, la innovación, para todas estas mujeres que quieran emprender este camino. De parte de ACOFI, de parte de CONFEI, de parte del ACSEI y de todas estas organizaciones, no queda más que agradecerle a nuestro público por la participación en este evento y esperamos contar con ustedes en una nueva oportunidad para que sigamos trabajando, como decía ahorita Mabel, con la cátedra Matilda y todo este esfuerzo latinoamericano en ese énfasis de la mujer en ciencia y tecnología. Muchas gracias a todos. Con eso terminamos el evento. A nuestras participantes del foro, muchísimas gracias nuevamente y nos veremos en una próxima ocasión. Muchos saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Sí.